Mi familia me manipuló para comprarles una casa de 240, pero cuando descubrí que robaron $10,000 y mudaron a mi hermana sin permiso, dejé de pagar la hipoteca y el banco les quitó todo. Tengo 28 años, trabajo en desarrollo de software y necesito contar esta historia porque durante los últimos 3 años he estado cargando con una culpa que, la verdad, ya no sé si es justificada o si simplemente me manipularon para sentirme así. Lo que pasó básicamente destruyó mi relación con mis padres y mi hermana, y aunque parte de mí se siente terrible por cómo terminó todo, otra parte, la que está cansada de ser el hijo responsable que siempre tiene que sacrificarse, se siente aliviada. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por donde todo comenzó a irse realmente a la mierda. Crecí en una familia bastante típica, o eso pensaba yo. Mi padre, Christopher, siempre tuvo problemas para mantener un trabajo estable, ya sabes, cambiaba de empleo cada año o dos, a veces lo despedían, a veces simplemente renunciaba porque no le gustaba el ambiente, o el jefe, o cualquier cosa. Mi madre, Ellen, trabajaba medio tiempo en una oficina administrativa, pero sueldo nunca era suficiente. Éramos de esas familias que siempre andaban justas de dinero, pero no pobres, ¿me explico? Como que alcanzaba para lo básico, pero cualquier gasto extra era un drama. Y luego estaba mi hermana menor, Samantha, que tiene 25 ahora, pero en ese momento tendría como 22 o 23. Samantha siempre fue la consentida, y no lo digo con resentimiento. Bueno, tal vez un poco, pero es que era obvio. Dejó la preparatoria en segundo año porque dijo que la escuela no era para ella, y mis padres básicamente dijeron, está bien, encuentra tu camino, mientras que, cuando yo saqué un 7 en matemáticas en tercero de secundaria, mi padre me castigó 3 semanas sin salir. Yo siempre fui el hijo responsable. Terminé la preparatoria, trabajé medio tiempo en un supermercado para ayudar en casa, y cuando cumplí 19 años, mis padres me dijeron que querían que estudiara algo en tecnología, porque ahí estaba el futuro y el dinero. En ese momento no teníamos para la universidad tradicional, entonces me inscribí en una escuela técnica de programación, una de esas que te prometen trabajo en 6 meses si te esfuerzas. Mis padres pagaron la colegiatura, como $15,000 en total, creo. Lo sacaron de un préstamo y de los ahorros que tenían para emergencias. Y mi padre, Christopher, me lo recordaba constantemente. No pasaba un mes sin que dijera algo como, nos sacrificamos por ti, nos endeudamos para que tuvieras futuro, espero que lo valores. Y yo lo valoraba, en serio. Me sentía agradecido y culpable al mismo tiempo, tipo ese sentimiento de deuda que nunca se termina de pagar. Después de graduarme conseguí un trabajo decente en una empresa mediana. Nada espectacular, pero ganaba bien para tener 22 años. Empecé a vivir con 2 compañeros de trabajo en un departamento que dividíamos entre 3. Y aunque no era gran cosa, al menos era mi espacio. Durante los primeros 2 años trabajé como loco, hacía horas extra, aceptaba cualquier proyecto adicional, y fui ahorrando. Pagué el préstamo de mi escuela en un año y medio, mandaba dinero a mis padres cada mes para ayudar con las cuentas, tipo unos $300 o $400, y aún así lograba ahorrar. No tenía vida social, básicamente, no gastaba en nada que no fuera necesario. Mis compañeros de departamento salían los fines de semana, y yo me quedaba viendo tutoriales de programación o trabajando en proyectos freelance para ganar dinero extra. Para cuando cumplí 25 años, tenía ahorrados como $80,000, lo cual sé que no es una fortuna, pero para mí era todo. Era mi colchón de seguridad, mi futuro, tal vez el enganche de mi propia casa algún día o capital para emprender algo. Y entonces mis padres empezaron con la presión. Primero fue sutil, comentarios casuales sobre lo caro que estaba el alquiler de su departamento, sobre cómo Christopher había perdido otro trabajo y las cosas estaban difíciles. Luego Ellen empezó a decir cosas como, sería tan bonito tener una casa propia antes de que seamos demasiado viejos. Tú que ganas bien podrías ayudarnos, ¿no? Y yo al principio les mandaba más dinero. Subí de $400 a $600 mensuales, pensando que eso los ayudaría, pero no era suficiente. Un día, creo que fue en marzo hace 3 años, mis padres me invitaron a comer a su departamento y ahí me emboscaron, básicamente. Los dos se sentaron frente a mí en la mesita del comedor, y Christopher empezó con un discurso largo sobre todo lo que habían hecho por mí, sobre el sacrificio de pagar mi educación, sobre cómo ahora que yo tenía un buen trabajo y dinero ahorrado, era mi turno de retribuir.
Y Ellen lloraba. O sea, literalmente estaba llorando diciendo que estaban cansados de vivir en departamentos rentados, que querían algo propio, algo que pudieran dejarle a sus hijos algún día. Y yo me sentía horrible. ¿Sabes? Porque tenían razón en cierta forma. Ellos habían pagado mi escuela, y yo sí ganaba bien, y tal vez era egoísta de mi parte tener todo ese dinero ahorrado mientras ellos seguían batallando. Me pidieron que les comprara una casa, o al menos que diera el enganche y ayudara con la hipoteca. La cosa es que yo sabía que era una mala idea. En el fondo lo sabía. Pero la culpa es una herramienta poderosa. ¿Me explico? Pasé las siguientes 2 semanas sin dormir bien, dándole vueltas en mi cabeza. ¿Era un mal hijo por negarme? ¿Estaba siendo egoísta al querer guardar mi dinero? Cada vez que hablaba con mi madre, ella metía algún comentario sobre lo difícil que estaba todo, y mi padre mencionaba que un amigo suyo acababa de comprarle una casa a sus padres y qué hijo tan maravilloso era. Fue una campaña de manipulación total, mirando hacia atrás lo veo clarísimo, pero en ese momento yo solo me sentía como una basura de persona. Total, que cedí. Les dije que sí, que les ayudaría a comprar una casa. Encontramos una en un área suburbana decente, nada lujoso, pero era una casa, de 3 habitaciones con jardín pequeño, bonita para lo que costaba. El precio era de unos $240,000. Di 60,000 de enganche de mis ahorros y saqué la hipoteca a mi nombre porque mi padre no calificaba por su historial laboral inestable. La mensualidad era como de $400 más impuestos y seguro, terminaba siendo casi 800 al mes. Yo ganaba bien, pero tampoco tanto. Después de esa hipoteca y de pagar mi parte del alquiler del departamento donde vivía, me quedaba muy justo para todo lo demás. Dejé de ahorrar completamente. Dejé de hacer proyectos freelance porque ya no tenía energía. Básicamente mi vida se convirtió en trabajar para pagar una casa donde no vivía y un cuarto en un departamento compartido. Al principio todo parecía estar bien. Mis padres se mudaron a la casa y estaban felices, me mandaban fotos de cómo iban decorando cada cuarto. Ellen plantó flores en el jardín, Christopher pintó la cochera. Me sentía bien, tipo tal vez sí había hecho lo correcto. Tal vez esto era lo que significaba ser un buen hijo. Mi hermana Samantha seguía viviendo con una amiga en ese momento. Trabajaba ocasionalmente en empleos temporales, pero nunca duraba más de 2 o 3 meses en ningún lado. A veces pasaba semanas sin trabajar, y mis padres le pagaban su parte del alquiler, lo cual siempre me pareció injusto. Pero bueno, yo ya estaba acostumbrado a ese trato diferenciado. Pero como a los 6 meses, empecé a notar cosas raras. Cuando visitaba la casa, Samantha estaba ahí. Siempre. Tenía su ropa en una de las habitaciones, sus cosas en el baño, sus platos en la cocina. Cuando le pregunté a mi madre si Samantha se había mudado, ella dijo, no, no, solo está pasando unos días porque tuvo problemas con su compañera de cuarto. Pero esos días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Para el primer año Samantha ya vivía ahí tiempo completo. No pagaba nada porque seguía sin trabajo estable, y mis padres actuaban como si fuera lo más normal del mundo. Yo intenté hablar del tema, pero mi madre siempre tenía una excusa. Es tu hermana, necesita apoyo, está pasando por un momento difícil. ¿Y yo qué? Yo estaba viviendo con 2 roommates en un departamento donde compartíamos un baño, trabajando 50 horas a la semana para pagar una casa donde mi hermana desempleada vivía gratis. Pero no dije nada más porque no quería ser el hermano egoísta y amargado. Entonces llegó el verdadero golpe. Fue hace como año y medio. En octubre, si no me falla la memoria, fui a visitar la casa un sábado por la tarde sin avisar, algo que rara vez hacía porque siempre estaba trabajando y la casa estaba vacía. Pensé que habían salido. Pero cuando llamé a mi madre me dijo, muy casual, ah, sí, nos mudamos hace 2 semanas. ¿No te dije? Y yo estaba tipo, ¿qué? ¿Cómo que se mudaron? Era mi casa. O sea, la hipoteca estaba a mi nombre. Yo la estaba pagando. Me explicó que habían decidido mudarse a un departamento, rentado más cerca del nuevo trabajo de mi padre, sí, otro trabajo nuevo. Ya había perdido la cuenta de cuántos llevaba, y que la casa ahora era para Samantha, así nomás, como si nada. Ni siquiera me consultaron, ni me pidieron opinión, simplemente tomaron la decisión y me informaron después. Yo estaba furioso, tipo una furia que nunca había sentido antes. Les dije que eso no era justo, que yo estaba pagando la casa, que no podían simplemente dársela a Samantha quien ni siquiera estaba pagando nada,
Y ahí empezó la manipulación de nuevo. Ellen me dijo que era egoísta, que Samantha necesitaba estabilidad, que ella estaba buscando trabajo, y tener una casa le daría la tranquilidad necesaria para encontrar algo bueno. Christopher me recordó que ellos me habían pagado la escuela, que sin ellos yo no tendría el trabajo que tengo, que les debía esto. Y Samantha, cuando finalmente hablé con ella, me dijo que yo siempre había sido el favorito académicamente, que a mí me habían apoyado con mi educación, y a ella nunca le dieron las mismas oportunidades, entonces que dejara de ser celoso y egoísta. Traté de razonar con ellos. Les propuse que al menos Samantha pagara algo, aunque fueran $500 al mes, lo que fuera para ayudar con la hipoteca. Mis padres dijeron que le preguntarían, pero que no presionara porque ella estaba pasando por un momento difícil. Spoiler, siempre estaba pasando por un momento difícil. Obviamente, Samantha dijo que no podía pagar nada porque no tenía trabajo, y el ciclo continuaba. Durante esos meses, yo seguía pagando la hipoteca completa, cada maldito mes, $800 para que mi hermana viviera gratis en una casa de 3 habitaciones mientras yo seguía en mi cuarto compartido. Pero entonces descubrí algo que me terminó de romper. Yo había estado mandando $2,000 extra cada 3 o 4 meses, pensando que ese dinero iría directamente a pagar la hipoteca principal, para reducir el balance y acabar más rápido con la deuda. Siempre le mandaba ese dinero extra a mi madre, y ella me decía que lo aplicaba al préstamo hipotecario. Un día, decidí revisar mi cuenta de la hipoteca online, algo que debía haber hecho desde el principio, pero la verdad es que me daba ansiedad ver esos números, y me di cuenta de que esos pagos extra nunca se habían aplicado. El balance de la casa seguía siendo prácticamente el mismo que al inicio, menos los pagos mensuales normales. Les mandé mensaje exigiendo una explicación, y después de mucho evadir el tema, mi padre finalmente admitió que ese dinero extra lo habían usado para ayudar con el enganche del departamento que estaban rentando y para otros gastos. Básicamente habían tomado como $8,000 que yo pensé iban para la hipoteca y lo usaron para sus cosas. Ahí se rompió algo en mí. No sé cómo describirlo, pero fue como si toda la niebla de culpa y obligación familiar se despejara de golpe y pudiera ver la situación con claridad. Por primera vez. Mis padres me estaban usando. No era amor familiar, ni reciprocidad, ni nada noble. Era pura conveniencia. Yo era el hijo cajero automático, el que trabajaba y pagaba mientras ellos tomaban decisiones sin consultarme, y le daban todo a Samantha en bandeja de plata. Y lo peor es que me habían hecho sentir que yo era el egoísta, que yo era el problema por no querer sacrificarme más. Tomé una decisión que sé que muchos pensarán que fue drástica o inmadura, pero la verdad es que fue la primera vez en años que tomé una decisión pensando en mí y no en ellos. Les mandé un mensaje de texto largo, básicamente diciéndoles todo lo que he estado contando aquí, cómo me sentía usado y traicionado, cómo habían mentido sobre el dinero extra, cómo era injusto que Samantha viviera gratis en una casa que yo pagaba. Les di dos opciones. O Samantha empezaba a pagar al menos $800 al mes para cubrir parte de la hipoteca, o yo dejaba de pagar completamente. Les di 2 semanas para decidir. La respuesta fue predecible. Ellen lloró y me dijo que estaba destruyendo a la familia, que cómo podía ser tan cruel con mi propia hermana. Christopher me amenazó diciendo que si dejaba de pagar, arruinaría mi crédito y me arrepentiría toda mi vida. Samantha me mandó una serie de mensajes insultándome, diciéndome que era un amargado resentido, que siempre había sido el hijo perfecto y ahora mostraba mi verdadera cara. Ninguno de ellos aceptó las condiciones. Samantha dijo que buscaría trabajo, pero no me mandó ni un peso. Mis padres seguían con su discurso de obligación familiar y sacrificio, así que cumplí mi palabra. Dejé de pagar la hipoteca, por completo, ni $1 más. Los primeros 2 meses, el banco mandó avisos de pago atrasado. Luego empezaron las llamadas, luego las cartas certificadas, diciendo que iniciarían proceso de ejecución hipotecaria si no me ponía al corriente. Yo ignoré todo. Bloqueé el número del banco. Tiraba las cartas sin abrirlas. Mis padres me llamaban desesperados, pero yo ya los tenía bloqueados también. Solo hablé con ellos una vez más, como al tercer mes de no pagar, y les dije que esto era consecuencia de sus decisiones, que ellos eligieron darle la casa a Samantha sin mi consentimiento y robar mi dinero, entonces que ahora lidien con el resultado. Mi madre lloraba diciéndome que Samantha no tenía a dónde ir,
Y yo le respondí que tal vez debió pensar en eso antes de mudarla ahí sin consultarme. El proceso de ejecución hipotecaria tardó como 8 meses en total. Durante ese tiempo mi crédito obviamente se fue al carajo, bajó como 200 puntos, pero la verdad es que me importó menos de lo que pensé. No planeaba comprar nada grande en los próximos años de todas formas. Samantha seguía viviendo en la casa, porque técnicamente hasta que el banco no la vendiera, ella podía estar ahí, y mis padres seguían en su departamento rentado. Durante esos meses, intentaron contactarme por todos lados, mensajes de familiares lejanos diciendo que reconsiderara, hasta un tío que ni veía me llamó para decirme que estaba siendo muy duro. Pero yo ya había tomado mi decisión, y aunque me sentía culpable, también me sentía libre por primera vez en años. Finalmente, el banco vendió la casa en una subasta. La compraron por como 200,000 o algo así, menos de lo que valía, pero bueno, así funcionan esas ventas. Samantha tuvo que mudarse, obviamente. Creo que se fue con una amiga otra vez o tal vez con mis padres. Honestamente no sé y no me importa. Mis padres tuvieron que mudarse a un departamento más barato porque sin mi ayuda financiera mensual no les alcanzaba para el que tenían. Y yo. Bueno, yo finalmente dejé el departamento compartido y renté mi propio lugar, un estudio pequeño pero es mío. Lo pago con mi dinero y nadie me hace sentir culpable por ello. Es más barato que lo que pagaba de hipoteca, así que por primera vez en 3 años estoy pudiendo ahorrar otra vez. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora. Mi familia básicamente no me habla. Me han hecho el villano de la historia, y estoy seguro de que en las reuniones familiares, a las que ya no me invitan, cuentan una versión donde yo soy el hijo malagradecido que abandonó a su familia. Hay días en que me siento mal, tipo, ¿de verdad hice lo correcto? ¿Fui muy extremo? Pero luego recuerdo todo, la manipulación, las mentiras sobre el dinero, cómo me usaron durante años sin consideración alguna, y la culpa se desvanece. No les deseo mal, en serio, pero tampoco quiero volver a tener ese tipo de relación donde yo existo solo para ser explotado financieramente. He estado en terapia los últimos 6 meses, algo que debía hacer hace años, y mi terapeuta me ayudó a entender que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Que decir no a tu familia cuando te están lastimando no te hace mal hijo, te hace un adulto con autorrespeto. Todavía trabajo en eso, la verdad, porque la culpa y la programación familiar no se borran de la noche a la mañana. Pero estoy mejor, definitivamente mejor que cuando estaba pagando una casa donde no vivía para gente que no apreciaba mi sacrificio. La semana pasada vi que Samantha publicó algo en redes sociales sobre vivir tu mejor vida y no dejar que gente tóxica te detenga, y casi me río. La ironía es brutal. Supongo que en su versión de la historia yo soy la persona tóxica, no los padres que la acostumbraron a no trabajar ni pagar nada, o ella misma por sentirse con derecho a vivir gratis, mientras otros se rompían el lomo. Pero bueno, cada quien con su narrativa. Lo único que sé con certeza es que no volvería a hacer algo así. No volvería a sacrificar mi futuro y mi estabilidad por gente que no haría lo mismo por mí. Y aunque perdí una casa y mi relación con mi familia, gané algo más importante. Gané mi independencia, mi paz mental y la capacidad de mirarme al espejo sin sentir que estoy traicionando a alguien, especialmente a mí mismo. Y eso, supongo, vale más que cualquier casa o aprobación familiar.